Hoy en día, en medio de la colorida celebración del carnaval en Cuba, la sombra lúgubre de la Guerra Fría no es más que un recuerdo lejano. Actualmente, Cuba es un lugar de éxtasis cautivador. Aún así, sigue siendo uno de los lugares más aislados del mundo. Como fotógrafo, el trabajo de Roberto Salas es un intento de desvelar el enigma de un país cerrado con gentes muy amables. Los cubanos, en mi opinión, siempre han tenido algo que me gusta, y es que son muy abiertos. Son muy sinceros cuando se abren. Los cubanos son gente muy sofisticada cultural y políticamente. Son grandes historiadores. Saben mucho del mundo. Son cosmopolitas. Los cubanos son cineastas famosos, pintores famosos. Su música se conoce en todo el mundo, su ciencia y su medicina. Se puede decir que los cubanos son alguien. Eso es lo que ha conseguido la revolución. Si pensamos en Cuba, en lo que era Cuba en 1953, se puede ver el tremendo desarrollo que ha habido en la isla. Los cubanos se ven diferentes a como se veían hace 50 años. Además, hemos tenido la oportunidad de desarrollar nuestra propia cultura nacional. A los cubanos de hoy en día, independientemente de lo que piensen del gobierno, creo que en cierto modo les duele el paternalismo del Estado y les molesta toda la burocracia que se ha acumulado durante los últimos 40 años. No les molesta el hecho de tener su casa y que no los puedan desahuciar. No les molesta tener asistencia sanitaria gratuita. Y no les molesta que la educación sea gratuita hasta el doctorado. Independientemente de lo que digan los más críticos, la revolución creó un cambio social importante que benefició a los más pobres. La revolución cubana no fue para hacer que la gente fuera más rica y más poderosa. No. La revolución cubana la empezamos nosotros. La gente normal como yo, en los años 50, para crear una sociedad. Porque sentimos cuando niños que no teníamos nada y hoy por hoy tenemos todo, que la revolución nos ha dado todo. Es el único país libre de analfabetismo en este país. Los muchachos van a la escuela, estudian sin pagar. Es gratis el estudio. Nos encanta ser independientes porque queremos ser como somos, con nuestra cultura, tal y como somos. A menudo hay cierto recelo y hastío sobre la opinión del resto del mundo, en especial de lo que piensan los estadounidenses sobre Cuba. Creo que un error muy generalizado en Estados Unidos sobre Cuba es que piensan que somos gente que carece de libertades y que somos gente que vive en una dictadura. Que somos gente sin acceso a la democracia, que hay gente que no tiene libertad alguna. Y en mi opinión, esos son todo mitos. Sin embargo, para muchos, la represión de Castro no tiene nada de mito. Durante los primeros 6 meses de la revolución me metieron en prisión 4 veces. Es un régimen brutal que ha obligado a 1/5 de su población a vivir en el exilio. La comunidad en el exilio de Miami está llena de oponentes enérgicos al régimen de Castro. Otros disidentes que se han quedado en la isla han sido encarcelados, torturados y ejecutados por el régimen. Los grupos de derechos humanos se han solidarizado con muchos de los disidentes cubanos y acusan a Castro de violar los derechos fundamentales. Es un asesino y Estados Unidos debería hacer algo. Estados Unidos no ha desistido en su deseo de ver a Castro fuera del poder. A menos de 15 kilómetros de nuestra costa hay un país que vive prácticamente en la esclavitud, y ese régimen sigue esclavizando a la gente. Deberíamos hacer algo. No quiero que la Fuerza Aérea número 82 aterrice en Cuba. No digo que tenga que haber la Operación Tormenta del Caribe. Lo que quiero es que haya apoyo. Ahora mismo existe una fuerza que puede cambiar Cuba, los disidentes. Creo que Estados Unidos debería mostrarnos su apoyo incondicional. Otros se muestran más rotundos. Nosotros los cubanos, después de lo que ha pasado en Irak, tenemos esperanza de que el presidente de los Estados Unidos haga lo mismo que hizo en Irak, que lo haga con Cuba.
De hecho, la administración Bush ha añadido a Cuba a la lista secundaria del eje del mal, que incluye a los enemigos de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre. Salas no está de acuerdo con estas medidas. Sin comerlo ni beberlo, de repente aparece una lista insólita. Eso es lo que me preocupa. No sé dónde nos va a llevar toda esta histeria por el terrorismo. Tiene un punto de vista que muchos en Estados Unidos considerarían imperdonable. Lo que para unos es un terrorista, para otros es alguien que lucha por la libertad. Todo depende del punto de vista. Y el punto de vista cubano, moldeado por la historia reciente, es muy distinto. Desde 1959, e incluso antes, podemos hablar de un terrorismo hacia Cuba promovido por Estados Unidos. ¿Cuál es la verdad del terrorismo? La verdad es que el primer estado terrorista del mundo es Estados Unidos. No los estadounidenses, sino el gobierno corrupto de Estados Unidos. Sin embargo, para Salas, el perpetuo hombre en el medio, nunca ha habido solo dos caras de la moneda, y sigue sin haberlas en lo que se refiere a Cuba. Las monedas tienen más de dos caras, en especial cuando hablamos de Cuba. Las monedas tienen dos caras y luego el borde. Ahí es donde han estado siempre los cubanos. Fidel Castro puede que sea uno de los supervivientes más famosos, y lo sigue siendo a pesar de décadas de esfuerzos por echarlo. Fidel se enfrenta ahora al 10º presidente de Estados Unidos, donde volverá a interpretar su papel de David que se enfrenta al Goliat estadounidense, una lucha en la que parece llevar ventaja. Hay muchos que son fidelistas, leales a Fidel. No porque sea socialista o sea comunista o lo que sea. Son leales a Fidel. Eso es lo que ha unido al país durante todos estos años contra todo pronóstico. El hombre que se ha enfrentado a todos los pronósticos. En muchos países de todo el mundo lo admiran justamente por eso. Te puede gustar, te puede no gustar, pero no puedes negar que es un hombre excepcional. Es un hombre excepcional. No obstante, detrás de las ovaciones hay otra realidad de la Cuba de Castro. Pero ¿dónde están los artistas que fueron golpeados en prisión y en algunos casos murieron en la cárcel? ¿Quién habla por ellos? ¿Quién habla por la gente que fue puesta contra la pared y asesinada sin juicio previo? ¿Quién habla por los homosexuales que fueron enviados a campos de reeducación? Los enfermos de SIDA que son enviados a campos de concentración. ¿Quién habla por ellos? Pues en Cuba nadie. Para Salas, los disidentes no suponen el final de las preguntas sobre lo que ha aportado Fidel. ¿Qué son los derechos humanos? Es decir, tener un sistema educativo como el que tenemos en Cuba, un sistema médico como el que tenemos en Cuba, eso también son derechos humanos. Ah, que no tenéis libertad de prensa y no tenéis elecciones. ¿Queréis considerar eso una opresión de los derechos humanos? Vale, pero no creo que eso sea una gran justificación. Porque si queréis hablar de los derechos humanos, podemos hablar de Nueva York y podemos hablar de los derechos humanos de mucha gente que vemos por las calles y gente que vive en un carrito de la compra. ¿Qué hay de los derechos humanos de esa gente? Nadie es infalible. El hombre objeto de toda esta controversia no estará ahí perpetuamente. La revolución acaba de cumplir 50 años y Fidel ya no es un hombre joven. ¿Cuál será el destino de Cuba después de Castro? Fidel Castro no es el futuro de Cuba, es el pasado. Es un capítulo horrible del pasado. No creo que Fidel se haya hecho imprescindible. La historia y la situación de este país lo han colocado en esta posición. Creo que ahora mismo piensa más en Cuba que en la historia.